Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio por medio de esta página, si se puede, Radio y Mujer Soñar, donde diariamente podemos compartir un mensaje y aprender juntos de la palabra de Dios. Dios te bendiga en este precioso martes 4 de la tarde aquí en la ciudad de Tijuana. Recibe un abrazo. Es un gusto, como cada martes, estar compartiendo la preciosa palabra de Dios por medio de estos medios que página Sí se puede radio y Mujer vuelve a soñar, medios donde podemos aprender juntas de la preciosa palabra de Dios. Así que yo te invito esta tarde a compartir. Hoy traemos un tema muy bonito, muy hermoso. Cada tema que se comparten en estas páginas son de bendición y hoy te quiero hablar de lo que estamos celebrando. Estamos entrando en un tiempo muy hermoso que es la Semana Santa y hoy te quiero hablar del sacrificio que nos dio vida, el sacrificio de Jesús. Así que bienvenido seas a este espacio. Qué bueno que te conectas. Y si tú escuchas esta transmisión, te pido que compartas para que le llegue a más personas esta palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Qué bueno que te estás conectando. Recibe un abrazo, un cordial desde aquí, desde la ciudad de Tijuana. Y bueno, hoy quiero compartir este versículo que se encuentra en Juan 3:16. Creo que muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Es el primer versículo de la Biblia y que ya no lo sabemos hasta sin leer. Y la palabra: amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, estamos entrando, como te decía, en una semana muy preciosa donde podemos compartir como familia, donde podemos ir de vacaciones, donde nos juntamos, nos reunimos para celebrar el día de Pascua, donde tenemos la oportunidad de hacer muchas actividades en nuestras iglesias locales, donde se hacen dramas, canciones especiales, donde se hacen obras de teatro y todo esto es gracias a la libertad que Jesús nos dio por medio de ese sacrificio que nos dio vida. Este es un tiempo donde podemos celebrar que Cristo vive, que Cristo ha venido a esta tierra a morir por nuestros pecados, a traer salvación a nuestras vidas, y por eso hoy nosotros podemos vivir y podemos tener vida rutinaria, una vida cualquiera, sino que podemos vivir una vida en abundancia. Y bueno, en Juan 3:16 dice eso, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo reciba salvación. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo reciba la vida eterna. Desde un principio, destituir la gloria de Dios. Desde el principio, Jesús sería el salvador de la humanidad. La humanidad no podíamos salvarnos a nosotros mismos. El pecado nos separaba de Dios y ninguna obra o sacrificio o esfuerzo humano sería suficiente. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos destituidos de su paraíso. Estábamos destituidos porque por ser pecadores, salvación. De eso necesitábamos un redentor que se dio a sí mismo para limpiar nuestros pecados. Nosotros no podemos ser salvos solamente más que con la gracia de Jesús. Y en la plana dice que el que cree en el Señor Jesús, que el que cree en su sacrificio, entonces recibe salvación y en
dar estos versar, ese sacrificio, apúntalos, estudia la de Jesús, de lo que estamos celebrando. Dice la palabra en Filipenses 8, dice, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hecho semejante al hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición. Él decidió humillarse y ser obediente hasta la muerte de cruz. Él decidió humillarse a las peores muertes que un ser humano podía pasar. Un ser decidió hacerse hombre y entregarse, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, a través de su sacrificio, a través de entregarse a sí mismo, él no le importó ser igual a Dios. Él mismo decidió entregarse por ti y por mí. Él decidió venir a esta tierra, a entregarse por ti y por mí. Y algo que me asombra tanto de Jesús es que él siendo rey, él siendo el rey y estando a la diestra del Padre, él se despojó y se hizo un ser humano como tú, y, y él padeció lo que tú y yo padecemos en la carne. Él, siendo el Hijo de Dios, vino, padeció, sufrió y decidió. El sacrificio de Jesús fue decisión de Dios mismo. Él decidió. Sabía que nosotros, como pecadores, íbamos a insistir en nuestros pecados, y él decidió venir a morir. Él se dio a sí mismo para nosotros y no se aferró a ser igual a Dios, no se aferró a su posición, no se aferró a su reino en el cielo, sino que decidió venir y padecer como tú y como yo. Él puede entenderte cuando tú padeces. Él puede entenderte cuando tú sufres. Él puede entenderte cuando tú padeces situaciones. ¿Por qué? Porque Él se hizo en forma de hombre. Y él padeció como tú padeces. Y no solamente padeció a poquito, sino que fue a la muerte más triste, más humillante que un ser humano puede pasar, en la cruz. Fue siendo crucificado en la cruz como un ladrón, siendo crucificado en la cruz como llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó todo hacia la cruz por amor a nosotros. Y a través de ese sacrificio conocemos la verdad. Y hay una verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a través del sacrificio de Jesucristo conocemos la verdad. Y la palabra dice que la muerte no nos derriba. Esa es la verdad, que hay vida en Jesús. La palabra nos dice que los problemas no nos vencen, sino que tenemos en Jesús hay victoria. La palabra de Dios nos dice que las situaciones no nos destruyen, y esa verdad nos hace libre en nuestros corazones. Y cuando su verdad vive en nosotros, hay esperanza. Cuando su verdad vive en nosotros, lo que dice en la palabra vive en nosotros. Cuando entendemos el sacrificio tan poderoso que hizo Jesús en la cruz por amor a nosotros, la muerte no nos puede derribar, los problemas no nos pueden vencer, las situaciones no nos pueden destruir, porque su verdad vive en nosotros. Y cuando su verdad vive en nosotros, hay esperanza en medio del dolor, hay paz en medio de la tormenta, hay vida en los momentos aún más difíciles, porque Cristo vive y nosotros también vivimos por medio de él. Cristo vino y padeció en la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó crucificado en la cruz. Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y ahora vive y vive en nuestros corazones. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir eternamente. Entonces el sacrificio de Jesús también nos dice que vino a preparar su reino sobre esta tierra. El sacrificio de Jesús nos lleva a vivir una vida en libertad, una vida llena de esperanza. Nosotros tenemos esperanza por medio de Jesucristo, y eso es lo que celebramos la Semana Santa. Muchas veces nos enfocamos
Y es muy bonito enfocarnos en las vacaciones, enfocarnos en los programas eclesiásticos. Es muy bonito poder disfrutar de las obras, de las canciones, de la música que ensayamos para nuestras obras lo que celebramos en nuestras iglesias. Es muy bonito celebrar el día de Pascua, ese domingo de resurrección, convivir en familia, es muy bonito. Y muchas veces desenfocamos el significado de esta semana, desenfocamos nuestra mirada del verdadero propósito por el cual recordamos este día. Y nosotros podemos celebrar y podemos prepararnos y podemos hacer tantas cosas y podemos estar disfrutando de vacaciones en familia gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él vino a estar y darnos vida, vida en nuestro matrimonio, vida en nuestra salud, vida en nuestras circunstancias, vida en medio del dolor, vida en medio de la ansiedad, vida en medio de la tristeza, vida en medio de este caos en el que vivimos, porque por medio de su sacrificio hay una esperanza para este mundo, hay una esperanza para el mundo a través del sacrificio de Jesús. Y eso es lo que hoy celebramos en Semana Santa. Y gracias a ese sacrificio podemos celebrar todas estas cosas y podemos regocijarnos en la verdad y podemos regocijarnos aunque padecemos, aunque en este mundo tengamos aflicciones. Gracias a Jesús hay esperanza. Gracias a Jesús hay paz. Podemos estar en paz en medio de toda situación. Podemos estar en libertad por medio del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Porque ese sacrificio tiene poder para sanar, ese sacrificio tiene poder para libertad y ese sacrificio tiene poder para transformar nuestras vidas. Yo no sé qué pasado tú tienes o yo no sé qué circunstancia es la que estás viviendo. No sé si estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio. No sé si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, con tus hijos, en tu vida personal. No sé si estás pasando por una enfermedad. Yo te quiero decir y quiero recordarte que en medio del sacrificio de Jesús, que por medio de su sacrificio en la cruz, hay poder para sanidad. Dice su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Así que Dios, por medio de esa cruz, te entrega sanidad. Dios, por medio de esa cruz, te entrega restauración. Dios, por medio de esa cruz, puede traer sanidad y puede transformar tu familia, puede transformar tu matrimonio, puede transformar tu vida, puede transformar tu corazón, puede transformar una vida. En mi experiencia personal y testimonio personal, yo era una mujer que andaba por la vida con amargura en mi corazón, con ansiedad, con depresión, con tristeza, con dolor. Me sentía rechazada por las situaciones que había vivido en mi pasado. Eso me hizo buscar en las drogas la respuesta. Una mujer adicta a las drogas, una mujer que se sentía sola con sus 5 hijos, pero entonces volteé mi mirada hacia esa cruz y el sacrificio de Jesús me hizo entender su verdad en mi corazón y a través de ese sacrificio en la cruz se reveló en mi corazón y hoy te puedo testificar que hay una transformación en mi corazón, hay una transformación en mi casa, hay una transformación en mis hijos. Por medio de ese sacrificio yo conocí la libertad que me hizo libre. Por medio de ese sacrificio conocí la verdad que me hizo libre. Gracias a ese sacrificio, mis generaciones pueden ser transformadas. Ahora yo puedo decir que soy libre de las drogas. Ahora yo puedo decir que soy libre de la ansiedad. Ahora yo puedo decir que soy libre del temor. Ahora puedo decir que soy libre del rechazo. Ahora puedo decir que soy libre para vivir una vida transformada en el poder de la sangre. Ahora puedo decir que hay muchas ayudas, pero lo que a mí me ayudó y solamente me ayudó fue el poder de Jesucristo, su gracia que transformó mi corazón. Y eso es lo que hoy quiere hacer Jesús en tu vida a través de su sacrificio. Y que recuerdes que hay una esperanza para este mundo, hay una esperanza
en tu corazón. Yo creía que para esta drogadicta no había esperanza, pero Jesús me ayudó. Jesús, en un momento muy difícil en mi vida, Él metió su mano, me sacó del hoyo de la desesperación. Y a través de Él, de su fortaleza, a través de que conocí su verdad en la palabra, puedo decir hoy que soy completamente libre de las drogas. Y ahora mis hijos también pueden decir que son completamente libres de las drogas. Ahora mi familia puede también ver el testimonio de Jesús establecido aquí en la tierra. Eso es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que celebramos esta Semana Santa. Eso es lo que celebramos, que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y cuando te digo que vino a prosperarte, no te estoy hablando de prosperidad financiera, que sí, Dios es el dueño, pero prosperidad para tu alma, prosperidad para tu familia. Quiere decir que Dios vino a transformar todo en tu vida, vino a transformar, vino a hacerte próspero, vino a darte esperanza en medio de cualquier situación que estés pasando, vino a darte si bien fuimos destituidos del paraíso cuando pecamos, pero en Cristo se puede vivir un paraíso aquí en la tierra, porque cuando tenemos a Cristo y su salvación y su sacrificio se ha revelado en nuestras vidas y en nuestros corazones, aún en medio de todo lo que podamos estar pasando, hay un oasis en su presencia, hay un paraíso que vivimos, que podemos vivir, no en la carne, pero sí en el espíritu. Entonces también podemos decir que somos libres a través de su preciosa sangre. Pero Jesús no solo vino a morir por nosotros, Jesús también vino a establecer su reino aquí en la tierra. Y cuando hablamos el reino de Dios, no estamos hablando de un reino político, ni estamos hablando de un territorio físico. El reino de Jesús el reino de Jesús es el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Es cuando la verdad de Jesús dirige las decisiones de las personas. Es cuando su amor transforma nuestra manera de vivir. Es cuando su justicia se refleja en nuestras acciones. Jesús no solo vino a morir, también vino a establecer su reino en nuestros corazones. Por eso la Biblia nos enseña algo muy poderoso. Es que nosotros somos embajadores de su reino. Cuando tú experimentas su poder transformador en tu vida, en tu corazón, cuando tú testificas cómo Dios obra en tu corazón, que tú puedes ver esos cambios físicos, esos cambios de dentro de tu corazón, cuando Él viene y cuando tú lo invitas a morar en tu corazón, cuando Él viene y tú empiezas a experimentar, ese es el reino de Dios que está habitando en tu corazón, que está establecido en tu corazón. Y la Biblia nos enseña que nosotros nos convertimos en embajadores de ese reino. Tú recibes su salvación. Entonces Jesús viene y empieza a transformar. Tú le das permiso a Jesús que entre en tu corazón porque Jesús es un caballero. Eso la palabra dice, el que cree en el Señor Jesús y lo confiesa, ese será salvo. Cuando tú invitas a Jesús a que more en tu corazón y Él viene y establece su reino y empieza a ver cambios en tu corazón, entonces tú te conviertes en un embajador de su reino. Y es cuando su verdad comienza a dirigirte en todo en tu vida. Y la Biblia nos enseña eso, que nos convertimos en embajadores de su reino. Y un embajador representa una nación en otro lugar. Habla un embajador habla en nombre de su país, refleja sus valores y defiende sus principios. Nosotros no somos de este mundo. Jesús nos hizo hijos suyos, embajadores de su reino. Estamos por un tiempo establecido en este mundo, pero Él dice la palabra que fue a preparar un lugar para nosotros. Él vino, murió, resucitó al tercer día, pero que fue a preparar un lugar para nosotros. Y entonces nos dejó su reino establecido por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces quiere decir que nosotros estamos de paso en este mundo y Jesús fue a preparar ese lugar para nosotros. Quiere decir que Jesús un día va a venir por cada uno de nosotros y retornaremos a nuestro lugar, al lugar que es para ti y para mí cuando tú lo recibes en tu corazón. Entonces, tú hoy eres un embajador
embajador de su reino. Y tú puedes hablar como Cristo. Y tú puedes defender tus valores como Cristo. Tú hablas en nombre de Cristo. Eres un embajador que representa el reino de Dios. Un embajador que habla como Él. Un embajador que defiende sus convicciones como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Un embajador que manifiesta milagros como lo hizo Jesús aquí en la tierra. Dice su palabra. Dice Jesús, mayores cosas harán en mi nombre. Y cuando el reino de Jesús se establece en tu corazón, tú eres un embajador que puede traer el reino de Dios aquí en la tierra, que se ha establecido aquí en la tierra, y tú puedes caminar así como Jesús hizo milagros, así como Jesús compartió la palabra. Tú eres un embajador que tú puedes hacer cosas en el nombre de Jesús, cosas poderosas, compartir su palabra, compartir una palabra de esperanza, compartir tu testimonio, compartir esperanza para aquel que necesita, porque tú representas una nación santa, tú representas el pueblo adquirido por Dios, tú representas, por eso hablamos, por eso compartimos devocionales, por eso vamos a la iglesia, porque el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas y tú eres un embajador de Cristo, un embajador del reino de los cielos. Entonces lo vamos a demostrar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de perseverar, en medio de todo lo que podamos vivir. Podemos hablar de su amor y de esperanza en medio de este mundo. Y hoy quiero dejarte una reflexión. Hoy te quiero preguntar, ¿estás representando bien el reino de Dios? ¿Las personas pueden ver a Cristo en tu manera de vivir? ¿Tus palabras reflejan el carácter de Jesús? ¿Nuestra vida está mostrando su verdad? Que la verdad de Cristo sea nuestro estandarte. Que la verdad de Cristo la proclamemos en nuestras generaciones. Que ellos sepan de dónde Dios nos sacó. Que ellos sepan y que testifiquen y que les puedas compartir las grandes maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Porque todo se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Y acercarnos a Jesús no significa hacerlo desde la perfección, sino desde la confianza, desde el creer que Jesús murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Por eso venimos a Él, tal como somos, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras cargas, sabiendo que en Cristo encontramos ese perdón, esa restauración, esa nueva oportunidad, y que ahora somos embajadores de su reino para mostrarles a otros la verdad que nos hizo libre a nosotros, poder mostrárselas a otros y poder compartirles que en Cristo hay una esperanza para el mundo hoy, porque su sacrificio nos salvó, porque su sacrificio nos dio una vida nueva y porque su sacrificio pagó un alto precio en la cruz. Así que yo te voy a invitar que esta Semana Santa no solo sea una tradición, que esta Semana Santa sea un tiempo para recordar, para agradecer, para acercarnos más a Dios, para recordar de dónde Dios nos ha sacado, de qué milagros Dios ha hecho en nuestra vida, para poder entender que esta Semana Santa se trata de Jesús. Es bonito poder compartir en familia, pero es más bonito que la verdad de Jesús se establezca en nuestra familia y podamos compartir en libertad. ¿Cuántos accidentes pasan en estas temporadas por andar en las fiestas, en el alcohol, porque nos enfocamos en otras cosas y la verdad de Cristo se quiere establecer? Eso no es. Eso no es la Semana Santa, eso no es la Semana Santa. La Semana Santa se trata de compartir la verdad de Jesús, de celebrar, sí, pero desde la verdad que Cristo se establece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a pasear, vamos a vacacionar, vamos a hacer obras de teatro en nuestras iglesias, vamos a compartir palabra en esta semana.
pero lo más importante es que no solamente sea una tradición, que no solamente sea algo religioso, sino que sea un tiempo para recordar, para de verdad poder disfrutar en familia este sacrificio, para no sacar a Jesús de la Semana Santa, para no sacar a Jesús de las actividades, para no sacar a Jesús, sino acercarnos más a Él y que la verdad de Cristo sea nuestro estandarte, que su amor llene nuestro corazón, que su sacrificio lo recordemos cada día de nuestras vidas, que en Él tenemos vida, salvación y esperanza. La gente necesita saber que hay una esperanza y tú y yo somos esos embajadores de su reino. La gente necesita saber cuando esté enfermo que hay sanidad en Jesús. La gente necesita saber que hay paz a una persona con ansiedad. La gente necesita saber que en un matrimonio roto puede haber restauración. La gente necesita saber que hay esperanza y de eso se trata del Evangelio. Eso se trata la Semana Santa. Recordar el sacrificio que vino a hacer Jesús, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero que por medio de su sacrificio ahora tenemos vida eterna y vida en abundancia, pero que también su reino se estableció aquí en la tierra y que vive en nuestros corazones y que ahora somos embajadores de su reino para compartir las buenas nuevas de salvación. Así que esta semana que ese sacrificio se haga muy presente en nuestros corazones. Se trata de Jesús, se trata de celebrar que hace más de 2000 años Él no tomó cosa como que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y despojándose de todo, se humilló hasta la muerte y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Y dice que en su sudor había gotas de sangre. Él padeció para que tú y yo podamos vivir una vida plena en Cristo. Él padeció, sufrió rechazo por sus propios, por los suyos. Dice que los suyos no lo recibieron. Él recibió ese rechazo, él recibió ese pecado, él recibió esa maldad, él recibió cada latigazo por amor a ti y a mí. Se trata de Jesús. Se trata del amor de Jesús en nuestras vidas. Se trata de su sacrificio en nuestro corazón. Y a través de Jesús podemos decir que hay vida y hay vida en abundancia. Porque Jesús no está muerto. Jesús no está en la cruz. Jesús está vivo y hay una vida y hay esperanza aún después de la muerte. Él va a volver por nosotros y cuando se acaben nuestros días en esta tierra, vamos a encontrarnos con Él en un cuerpo glorificado. Nos llevará a vivir junto con Él, pero que mientras vivamos en esta tierra podamos ser embajadores de Cristo en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de amar, en nuestra manera. Si Él se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, nosotros podemos hacer grandes cosas por medio de Él. Así que esta Semana Santa yo te invito a recordar el verdadero sacrificio de Jesucristo y que puedas experimentar ese poder, esa salvación en tu corazón. Dice su palabra que nada puede separarnos del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni tristeza, ni enfermedad, ni dolor, ni aún la misma muerte puede separarnos del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Así que comparte este devocional, sé un embajador de Cristo, sé un embajador del reino de Dios. Sé un embajador y comparte a través de cada devocional, a través de tu testimonio, a través de su palabra, que compartas las buenas nuevas de salvación. Yo te invito a que te conectes el siguiente martes y cada día hay una palabra de Dios para tu vida por medio de tu página Sí Se Puede Radio y Mujer Vuelve a Soñar. Y este lunes se une con nosotros una nueva hermana en Cristo que sé que va a compartir una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida. Se une nuestra hermana Patricia por medio de estas páginas. Si se puede Radio, Mujer Vuelve a Soñar. Se une compartiendo un devocional todos los lunes a partir de las 12 de la tarde, hora de California. Nuestra hermana Patricia va a traer una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida. Así que conéctate este próximo lunes
para que tú puedas recibir una palabra fresca de parte de Dios para tu vida. Que tengas una buena tarde, que tengas una linda semana y recuerda, se trata de Jesús y Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Hay una esperanza y esa esperanza está en Jesucristo. Que Dios te bendiga.